Amigos, ¿qué tal? Buenos días, feliz lunes para todos ustedes, bienvenidos a Saludable. Gracias por conectarse con nosotros a través de la señal nacional de Telerama. El día de hoy, en nuestro segmento de salud mental, estaremos hablando de un tema fundamental. Estaremos conversando acerca de la gestión emocional. Y es que la salud emocional es una parte esencial de nuestro bienestar, pero muchas veces solo le prestamos atención cuando aparecen síntomas que afectan nuestra vida diaria. La ansiedad y la depresión son dos de las condiciones de salud mental más frecuentes y aunque pueden manifestarse de formas diferentes, ambas pueden impactar profundamente en la calidad de vida si no se reconocen y se atienden a tiempo. Hoy hablaremos sobre la importancia de la gestión emocional, entendiendo que aprender a identificar, expresar y regular nuestras emociones no significa evitar los momentos difíciles, sino desarrollar herramientas para afrontarlos de una manera más saludable. También conversaremos sobre cómo diferenciar las emociones normales del día a día de las señales de alerta que pueden indicar un problema de salud mental, cuándo es importante buscar ayuda profesional y qué estrategias pueden favorecer el bienestar emocional. La ansiedad y la depresión tienen tratamiento y pedir apoyo no es un signo de debilidad, sino un paso importante hacia la recuperación. Porque cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física. Hablar de nuestras emociones, romper estigmas y buscar ayuda cuando la necesitamos también es una forma de cuidar nuestra vida. Para hablar de este importante tema nos acompaña en esta mañana el doctor Diego Álvarez Bravo, psicólogo y experto en gestión emocional. Amigos, nos vamos a un corte y regresamos luego de la pausa ya con nuestro invitado. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, regresamos con más aquí en Saludable, el programa en donde aprendemos a cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra salud. El día de hoy, en nuestro segmento dedicado a la salud mental, hablaremos de la gestión emocional, especialmente en dos temas complejos con los que muchas personas viven a diario, la depresión y la ansiedad. Y para ello me complace presentar a nuestro invitado del día de hoy. Ya lo tuvimos una vez con nosotros y nuevamente hoy le damos la bienvenida al doctor Diego Álvarez Bravo, psicólogo. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Omay. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí regresar a estos estudios y compartir con la gente estos temas tan importantes para nuestra salud y nuestra salud mental. Gracias, sin duda, a usted por estar con nosotros. Y hoy vamos a conversar de un tema importante, doctor, ¿no? La gestión emocional. Primero que nada, entendamos qué es la gestión emocional. Sí, Amay. Hoy se habla bastante sobre la gestión de las emociones. En realidad la palabra gestión quiere decir saber manejar nuestras emociones y no necesariamente controlarlas, o lo que comúnmente se hace pues es tratar de eliminarlas o tratar de simplemente evitarlas para no sentirlas, ¿no? Sí, entonces se habla de gestión emocional porque se entiende que es parte de los procesos biológicos con los cuales nuestro cuerpo cuenta, ¿no? Entonces la gestión emocional nos ayuda como una forma de poder llevarnos de mejor manera con las emociones, con las distintas emociones, ¿no? Sí, para poder tener más equilibrio en nuestro día a día. Ahora, doctor, entendemos que muchas personas sufren de la famosa ansiedad en esta época en la que el estrés consume muchísimo cada día y la gente anda con prisa, ¿no? Y gestionar la ansiedad no es fácil, es una situación que muchas veces las personas necesitan ciertas herramientas. ¿Cómo podemos ayudar a la gente para gestionar sus emociones, sobre todo con el tema de la ansiedad? Bien, entonces creo que podemos ir como un poquito más atrás, ¿no? En el día a día procesamos una serie de emociones básicas, ¿no? Ejemplo, el miedo. Tenemos también la alegría, tenemos la tristeza, tenemos el enojo, el enfado, y además también podemos sumarle a ella también lo que es el afecto. ¿Sí? Cuando hablamos de ansiedad, entonces hablamos de una emoción mal gestionada, ¿no? Diríamos que la ansiedad viene a ser ya como el resultado de una mala gestión o de la acumulación
de miedo en el tiempo. Okay. ¿Sí? Entonces diríamos que una emoción básica tiene una duración corta, entre, no sé, minutos, tal vez algunas veces segundos. ¿Sí? Eso sería como una activación biológica de nuestro organismo. Cuando hablamos de ansiedad diríamos que ha sido ya como el resultado y la acumulación ya no solo fisiológica, sino también interviene la parte cognitiva, interviene también como nuestra historia personal, ¿sí? Y el contexto en el cual se activa el miedo, ¿sí? Entonces diríamos que la ansiedad por eso tal vez un poco más compleja, porque hay que irla como una cebollita, hay que irla pelando, ¿no? Para poderle mirar de dónde surge, desde cuándo se manifiesta y sobre todo, y lo más importante, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de esa persona o cuál es la necesidad que tiene la ansiedad en ese momento para poder bajar su nivel de activación? Doctor, ¿podríamos de algún modo interpretar que quizás la ansiedad es el resultado incluso de una mala gestión de las emociones? Sí, justamente. Sin embargo, también hay que aclarar que, al igual que todas las personas no somos iguales, todas las personas también como que no tienen la misma capacidad de gestionarse emocionalmente. Claro. De hecho, en psicología moderna, diríamos, o las terapias contextuales, la autorregulación o la gestión emocional es una habilidad. Es algo que se va desarrollando, ¿sí? Diríamos que cuando somos niños es una capacidad innata, es una manera incluso de podernos conectar con el mundo exterior y con nuestros seres queridos, pero todavía no hay el proceso cognitivo, ¿no? Entonces, no sé, los primeros 3, 4 años de edad somos como muy naturales en ese sentido, pero cada uno tiene su propia historia personal. Entonces, a lo largo de su vida, el entorno, las relaciones personales, los eventos que se hayan generado en esa persona van a variar de persona, de individuo a individuo, ¿no? Entonces, cuando ya nos hallamos con un proceso de ansiedad, estamos hablando ya de algo que se ha ido generando en el tiempo y que va a ser diferente para cada persona. Sí. Ahora, doctor, en el tema justamente de controlar, bueno, la ansiedad, más bien antes de la ansiedad, una correcta gestión emocional podría evitar, por ejemplo, el tema de la ansiedad. Pero ¿qué herramientas deberíamos usar o qué herramientas son recomendables para gestionar nuestras emociones? Bien lo dice usted, ¿no? Uno tiene que, de alguna manera, educarse cómo gestionar sus emociones, porque desde niño a nosotros no nos enseñan. Nos enseñan otras cosas, pero las emociones es algo que no se toca el tema con los papás. Sin embargo, ahora existen varias herramientas que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son estas? Ya, en este sentido, diríamos que la primera sería como la autoconciencia, ¿no? Hablamos en la entrevista anterior acerca de mindfulness, hablamos incluso de las prácticas formales e informales. Podríamos decir de manera general todas aquellas técnicas de autoconciencia o que nos ayudan a darnos cuenta. Por ejemplo, si hablamos de ansiedad, tendríamos que relacionarnos necesariamente con el miedo, ¿no? Desde mindfulness, entonces empezaríamos a observar mi miedo o nuestros miedos día a día, ¿sí? ¿Y cómo puede lograrse aquello, doctor? Es interesante, Amay, ¿no? Porque diríamos que, como decía, es una habilidad en la cual voluntariamente, entonces me programo, por así decirlo, para poder observarme en el día a día, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en este momento que me activa ese miedo, ¿no? Sí, si vamos así como desmenuzando poquito a poco, incluso comenzaríamos entonces por la sensación. Por ejemplo, creo que a todos nos ha pasado que a lo mejor sentimos una presión en el pecho, sentimos un nudo en la garganta, a lo mejor un sudor involuntario. Esas son sensaciones relacionadas con las emociones y también con el miedo, ¿no? Entonces podríamos comenzar observando eso, por ejemplo, en qué circunstancias, en qué momentos de nuestro día a día se producen esas sensaciones con más frecuencia, ¿no? Luego de poder identificarlo, entonces trataría de nombrarle, ¿no? Entonces digo, a ver, este es un miedo a, no sé, un miedo tal vez a una
exposición universitaria, ¿sí? Tengo que dar una disertación de algún tema, ¿sí? Y eso me está provocando esas sensaciones y ese miedo, ¿no? ¿Sí? Entonces diríamos que de alguna manera el cuerpo naturalmente nos está avisando, ¿sí? Pero lo bonito también, porque son, diríamos, procesos muy naturales y biológicos, es de que de alguna manera, asimismo el miedo está relacionado con una necesidad, diríamos, una necesidad básica, que en este caso, diríamos, puede ser como protegernos, el respeto, el hecho de poder sobrevivir frente a una situación. Entonces, a lo mejor esa misma persona diría, bueno, este miedo está aquí, no porque sea malo, ¿sí? No porque esté equivocado, sino porque necesito prepararme, necesito estudiar, necesito como revisar la información que tengo para poderme sentir más seguro frente a esa intervención. Ahora, doctor, ¿qué sucede cuando una persona ya no puede controlar y, mejor dicho, cuándo es necesario que busque ayuda profesional? Sí, en este caso, pues, hay que mirar el hecho de la relación que tengo con aquella situación, ¿no? Si por un lado puedo todavía en el día a día dirigirme frente a las tareas que son normales de mi vida, el trabajo, mis intereses, mis hobbies y mis funciones, diríamos, fisiológicas se mantienen acordes, entonces diríamos que tal vez es algo que todavía lo puedo canalizar, lo puedo regular. Pero si, por ejemplo, a nivel fisiológico ya no me deja dormir, me ha bajado el apetito, tengo una preocupación constante, tengo ciertas activaciones del cuerpo que son muy involuntarias y sobre todo evito, diríamos ya, estos contextos donde necesito actuar, ¿sí? Dejo de trabajar, dejo de estudiar. Incluso la gente se enferma, doctor. Ya, entonces, bueno, en consulta como psicólogos tenemos eso con frecuencia. A veces la gente piensa que solo tratamos problemas emocionales y en el fondo estamos tratando, como en esta plantita diríamos, las raíces de una enfermedad. Entonces diríamos que si aquí una hojita está marchita, tuvo un inicio, ¿no? A lo mejor no le regué bien, no le cuidé bien, no le di la luz del sol, ¿sí? Entonces, asimismo, es la parte emocional, ¿sí? Que al final, si esa ansiedad yo no la empiezo a regular o no empiezo a llevarme bien con esa ansiedad, al final termina marchitando una de las hojitas, ¿no? Entonces a lo mejor termino con una gastritis, una colitis, qué sé yo, un síndrome del intestino irritable y bueno, y otras enfermedades que en psicología les llamamos como somatizaciones o trastornos psicosomáticos. Ahora, doctor, el tema de lo que usted mencionaba al inicio, reprimir las emociones, ¿no? Que de hecho muchas personas adultas lo hacen. Ahora es más común hablar de la salud mental, sin embargo antes no lo era y hay gente que todavía sigue reprimiendo esas emociones, pero ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, la consecuencia final es la enfermedad, como decíamos hace un momento, y el hecho de que no podamos desarrollarnos, ¿no? Al final, el poder llevarnos bien con los procesos de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando yo hablo de la respiración, para mí es importante sostener una relación abierta y amable con la respiración, porque la respiración, por ejemplo, nos da la vida, nos nutre, ¿sí? Y nos conecta, diríamos, al momento presente, ¿sí? Pero cuando estamos muy automáticos, no valoramos esa relación que tenemos con nuestras funciones. Y llegamos al punto de no valorar también nuestra salud. Así es. ¿Sí? Y poco a poco nos vamos deteriorando, ¿no? Desde lo mental, lo emocional, hasta terminar en lo físico. Entonces, muchas enfermedades, me atrevería a decir que tal vez más del 90% de las enfermedades tuvieron un origen emocional o un origen que inició, diríamos, en una mala relación o en un desconocimiento de lo que mi cuerpo me estaba queriendo decir al inicio, ¿no? Entonces, hay que aprender a leer, a interpretar, pero también a saber satisfacer
ese mensaje que me pide aquella emoción o incluso un síntoma del cuerpo. ¿Sí? Puede ser que me pide que aprenda a vincularme mejor, que me divierta más. Hay gente que trabaja mucho, ¿no? Es mucha responsabilidad, pero la vida también es de equilibrio. Entonces, por ejemplo, la alegría es una emoción que nos invita a celebrar la vida, por ejemplo, como también a conectar un poquito diríamos, reconectar nuestra batería y poder vincularnos con los demás. ¿Sí? Y doctor, justamente le iba a consultar a ello, ¿qué tan importante es que las personas nos conectemos a través de alguna actividad que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta salir a caminar, gente que le gusta hacer ejercicio, gente que le gusta cantar, tocar la guitarra, y son esos momentos que nos permiten reconectarnos con nosotros mismos, pero hay veces que se nos olvida y dejamos de lado esas actividades que quizás nos pueden tomar unos 30 minutitos, pero que nos ayudan un montón. ¿Qué tan importante es? Sí, en ese sentido podemos hablar como de manera más específica acerca de los valores personales, ¿no? ¿Sí? Imaginemos la vida entonces como un viaje en autobús en el cual vamos cada uno en su propio autobús, ¿sí? Hacia una dirección valiosa. ¿Sí? Esa dirección valiosa puede ser, no sé, conexión familiar, puede ser desarrollo profesional, puede ser a lo mejor incluso un hobby, un hobby, ¿no es cierto? Sin embargo, si a medio viaje una de estas emociones o incluso una de estos, cuando hablamos de ansiedad hablamos ya de un trastorno, podíamos compararlo a un pasajero, ¿no? Un pasajero ruidoso que en medio viaje comienza a desordenar todo el paseo, ¿sí? Y por ese motivo yo detengo el paseo, ¿no? ¿Sí? Y me pongo a dialogar con él, o me pongo a discutir con él, o trato de bajarle del bus, y mientras tanto va pasando la vida, ¿sí? Y me doy cuenta de que mucho tiempo le he dedicado a pelear, diríamos, otras veces también a reprimir, porque pueden haber como ese choferes o dueños del autobús que también no le hacen caso, ¿no? Sí, pero tampoco se trata de eso. Y que al final entonces, si logro identificar y llevarme mejor con este pasajero, pues puedo seguir en esa dirección valiosa y por lo tanto entonces puedo lograr como mayor coherencia, yo diría incluso mayor bienestar, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces es muy importante que cada uno podamos como identificar cuáles son nuestros valores más importantes en la vida, ¿no? No hay valores mejores o peores, sino en realidad hay valores que son coherentes con lo que diríamos incluso nuestra esencia, nuestra parte del ser, diríamos ontológicamente, sí, necesita, ¿no? Cada uno incluso sirve para algo, tiene un propósito, unos tendrán más desarrollado la parte intelectual, otros la parte emocional, otros la parte, qué sé yo, motriz, otros la parte incluso espiritual, pero todos debemos necesariamente unirnos a un valor en nuestra vida, ¿sí? Que se hace a través de acciones que están alineadas a intereses, ¿no? Deportes, disciplinas, hobbies e intereses que realmente rescatan lo mejor que nosotros tenemos. Entonces ahí es donde realmente eso genera una sensación de plenitud y decir, wow, yo nací para esto, o yo quiero seguir haciendo esto, no sé, el resto de vida que tenga, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando uno conecta con eso, diríamos que empieza a tener mucho más sentido. Exacto, exacto. Ese es el sentimiento, la emoción que uno siente, la plenitud, y empieza a tener sentido de algún modo a la vida. Así es. Qué interesante lo que estamos hablando, Doc, el día de hoy. Nos vamos a un corte nada más, le dejamos en pantalla nuestro código QR para que pueda hacer sus preguntas que serán respondidas en vivo por el doctor Diego Álvarez. Regresamos luego de la pausa. 8 de la mañana con 54 minutos, regresamos con más el día de hoy hablando de la gestión emocional. Doctor, tenemos algunas preguntas y una de las preguntas que le voy a hacer, Doc, en esta mañana es justamente dirigida para los adultos mayores. Sabemos que todos en casa tenemos a nuestros abuelitos o algún adulto mayor, familia, etcétera, que de algún modo batallan con el tema, por ejemplo, de la ansiedad, sobre todo cuando se ven en un tema de soledad, ¿no? ¿Qué influencia tiene el tema cognitivo, los pensamientos en este sentido? Sí,
Diríamos que nuestro proceso psicológico interno posee pues emociones, pero también posee como un sinnúmero de pensamientos, ¿no? Habíamos dicho que cada día nuestro cerebro genera miles de pensamientos. Lo que tal vez no mencionamos es de que un 80-85% de esos pensamientos no son voluntarios, ¿sí? Imaginémonos entonces nosotros en esa edad, hacia, no sé, la tercera edad, la mayor parte de nuestra atención se encuentra en los diálogos mentales que tenemos. Así es. ¿Sí? Entonces nuestra mente, por así decirlo, comienza a dialogar consigo misma y nos lleva de un lado a otro. ¿Sí? Es un proceso, como digo, un tanto involuntario, mientras nosotros no lo hagamos consciente, ¿no? Por ejemplo, una manera de podernos como aliviar, diríamos, la carga de estos pensamientos sería como aprender a verlos como unas nubes que pasan pero que no son reales, ¿no? ¿Sí? O sea, los pensamientos en sí mismo no son la realidad, son una interpretación de la realidad, ¿no? Yo ahora mismo puedo pensar en un incendio, pero tendría que verificar realmente para decir, bueno, esto sucedió o no sucedió. Así es. El problema es que mientras más nos fusionamos con los pensamientos, nos creemos, diríamos, esa historia que nos cuenta la vida mental, ¿sí? Podríamos decir así como es un proceso de un diálogo que se repite todo el tiempo y que tiene incluso sus protagonistas, tiene su contexto. Como una telenovela que lo arman. Una telenovela mental, exacto. Y me cuento esa telenovela todos los días y me produce un sufrimiento que podría ser evitable. ¿Sí? Ese sufrimiento extra, diríamos, que nos generamos, ese sí se puede evitar, pero generalmente es el que nos enferma más. Claro. ¿Sí? Diríamos que, hablando solamente a nivel de lo que es el sufrimiento, un 75% del sufrimiento es sufrimiento evitable y un 25% es algo que ya no lo podemos evitar. Hablando de la tercera edad, diríamos, pues vamos a enfermarnos, claro, vamos a envejecer, claro, y sabemos que en algún punto también nos tocará morir, nos tocará partir. Pero no necesariamente tenemos que estarnos recordando eso todo el tiempo, o peor aún, tratando de evitarlo. Reprimiendo, ¿sí?, aquello. O reprimiendo, o lo que la gente siempre menciona, ¿no? Yo hago esto para distraerme. No se trata tampoco de distraerse, ¿no? Sino, como digo, de hacer lo que está orientado a mis valores. Si a esa edad, por ejemplo, deben seguir mis valores, en el sentido de, a lo mejor, si soy músico, pues sigo practicando música. Si soy, no sé, docente, ya no puedo enseñar a un nivel de lo que es una profesión, pero a lo mejor sí puedo seguir enseñando, no sé, a mis nietos, a mi comunidad, a mi barrio, y sigo haciendo, diríamos, lo que en relación a mi calidad, diríamos, de salud, lo puede mantener. ¿Sí? Y sobre todo lo que usted mencionó, doctor, traerlo a la conciencia, ¿no? Hacer conscientes los pensamientos para poder de algún modo controlarlo. Doctor, tenemos por aquí un par de preguntitas a través de redes sociales. Nos dice, ¿cómo se puede gestionar la emoción del enojo cuando estamos en pareja para no ser impulsivos? Ya, el enojo aparece entonces de manera natural cuando sentimos que se nos ha faltado al respeto o cuando tenemos la necesidad de defensa, de defendernos, ¿sí? En ese sentido diríamos que no es negativo, simplemente es como un tablero de un coche donde se enciende una luz y que cuando ya aprendemos a identificar, decimos, cuando se enciende esta luz tengo que defenderme, o cuando se enciende esta luz es un tema de límites, cuando se enciende esta luz tengo que aprender a decir no, ¿sí? Entonces sucede con mucha frecuencia porque el contexto cultural incluso así nos lo han enseñado, ¿no? En este caso, entonces, no hay que evitarlo, sino que hay que saber en qué tengo que poner límites, en qué tengo que decir no.
en qué momentos tengo que defenderme, ¿no? Sí. Y si realmente esto pasa con demasiada frecuencia, diríamos, claro, ahí hay un drama tal vez un poquito más profundo en esa pareja que requiere atención, yo diría, profesional, ¿sí? Incluso para poner límites se lo debe hacer de una manera asertiva, una manera que diríamos también como empática, ¿sí? Pero no significa tampoco un desbordamiento que nos lleve al otro extremo y donde la otra persona se convierta también como en la persona que falta el respeto o que por poner límites pues rompe la relación, ¿no? Así es, yo creo que eso es importantísimo también en una relación en pareja. Doctor, se nos acaba el tiempo, nos quedamos con un par de preguntitas, esperamos tenerlo más bien en una próxima ocasión, pero bueno, pues nada más antes de que se nos vaya, cuéntenos, doctor, ¿en dónde le puede encontrar la gente su consultorio, cómo está en redes sociales y su número de contacto? Claro, con mucho gusto, Amay. Me pueden encontrar en la web como diegoalvarezbravo.com. Tengo mi consultorio en las calles Luis Moreno Mora y Cornelio Merchán. Estoy en el segundo piso. Sí, realmente para mí ha sido un gusto, Amay, ha pasado volando el tiempo, sí, que realmente se quedan muchas cuestiones y preguntas ahí sobre la mesa, pues que a lo mejor en algún otro momento las podamos compartir. Sin duda alguna, doctor, esperamos tenerlo en una próxima ocasión y a ustedes también, pues cuando esté el doctor con nosotros lo anunciaremos para que pueda ya irnos escribiendo sus preguntas. Gracias por acompañarnos en esta mañana, el día de mañana estaremos con más en Saludable, que tengan ustedes un lindo lunes.